Buenos días a todos. Lo primero quiero agradecer a Mafre por enviarme una grúa y al taller Todo Ruedas de Lugones, ¿no? Porque me han reparado un reventón y he conseguido llegar, ¿no? Parecía que todo se conjuraba para que no pudiese pronunciar esta conferencia. Bueno, voy a retraerme 14 años en el tiempo, al Incuna de 2011, ese soy yo con menos canas, que vine a presentar una ponencia que se llamaba Cuando una industria se disfraza, iconografía de la arquitectura telefónica. Yo estaba trabajando entonces como ingeniero en Telefónica y estaba haciendo mi doctorado en Historia del Arte en la UNED sobre un patrimonio industrial que entonces yo creo que tenía el problema de que nadie lo identificaba como patrimonio industrial, que son los edificios, las centrales telefónicas. Y tengo un vínculo emocional muy fuerte con Incuna porque aquí acabé de redactar el último capítulo de la tesis. Estaba yo en un frenesí de redacción y me acuerdo que en esos días me fui ahí a los jardines y acabé de redactar el último capítulo de esa tesis, ¿no? Bueno, en esa tesis básicamente yo lo que quería demostrar es que los edificios, las centrales telefónicas, tienen dos funciones. Por una parte son contenedores técnicos del equipo que construye la red de telecomunicaciones, ¿no? Luego nos van a hablar del contenido de esos edificios, pero yo me fijé en el continente, ¿no? Entonces son un contenedor de equipos técnicos, en ese sentido son una factoría, pero las compañías propietarias los disfrazaron para no provocar el rechazo del público, porque las centrales tienen que estar en el centro de las ciudades por motivos técnicos. Entonces, desde fuera, pues parecen edificios comerciales, residenciales, edificios de la administración, cualquier cosa menos una factoría. Entonces, son factorías disfrazadas en el entramado urbano, ¿no? Y esa fue mi contribución con esa tesis de casi 700 páginas que, bien, pues ahí quedó. Yo creo que sí que contribuye en cierta medida a poner en valor la naturaleza industrial de estos edificios, ¿no? La mayoría de la gente los conocéis por fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues se conoce mucho el edificio de Gran Vía, ¿no? Que es un rascacielos neoyorquino, por ejemplo, este espectacular central de Salamanca, que es un palacio plateresco, si lo ves desde fuera, pero por dentro es exactamente igual que Gran Vía, responde a los mismos principios de diseño o la central de la Plaza Nueva de Sevilla, que es un edificio regionalista andaluz muy notable, ¿no? Bueno, pues una vez que ya hemos conseguido que se conozca que las centrales son un patrimonio industrial, pues hoy vengo aquí con la triste misión de comentaros que es un patrimonio no ya en peligro, sino en desaparición a una velocidad alarmante. O sea, en 2 años no van a quedar ni las raspas, ¿vale? En noviembre de 2022 se derribó en Madrid la central de Hermosilla, que era un edificio que llevaba funcionando más de un siglo. O sea, la central más antigua de España se derribó con casi nocturnidad y alevosía y pasó completamente desapercibido, ¿vale? Completamente desapercibido para el público, para la prensa generalista. Incluso yo creo que dentro de la comunidad investigadora en patrimonio, pues sí que hay gente más sensibilizada con este tipo de edificios, pero tampoco tuvo demasiado eco. O sea que bueno, nos hemos cargado la central más antigua de España en pleno centro de Madrid y eso no, pues no ha salido en la prensa prácticamente, ¿no? Se está construyendo pisos de lujos. Es en el barrio de Salamanca, el metro cuadrado ahí es pues posiblemente lo más caro de todo Madrid, ¿no? Pues era un edificio con un valor histórico muy grande y un valor patrimonial pues tampoco desdeñable, ¿no? Era el proyecto original de 1917 de Enrique Martí Perla, un maravilloso edificio de estética de secesión vienesa. Fue muy reformado en 1926 por Ignacio de Cárdenas y ampliado para instalar la primera central automática de Madrid. Y bueno, pues en 2022 entró la excavadora y no quedó nada, absolutamente nada. Bueno, en la prensa han estado apareciendo noticias de que se vende esta central, se vende esta otra. Y a finales del año pasado, bueno, yo ahora estoy trabajando en un centro universitario privado, soy el director y me dedico más a temas de ingeniería. Me contactaron desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de Madrid para pedir mi opinión sobre un edificio que está en una ciudad
de la periferia de Madrid, que no voy a decir porque está ahora mismo bajo un expediente de posible protección. Para preguntarme si ese edificio tenía valor, pues yo dije obviamente que sí, que tenía valor, como toda la arquitectura telefónica. Tuvimos alguna reunión, vieron la tesis y bueno, a raíz de eso me encargaron una catalogación, bueno, nos encargaron a la universidad una catalogación urgente de todas las centrales telefónicas, digamos, de cierto volumen de la Comunidad de Madrid, ¿no? Eh, este proyecto, bueno, esta otra imagen que tenéis aquí es otra de las centrales que ha sido demolida, la central de la calle Orense. Esto no solo ocurre en Madrid, ocurre en toda España. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre por dos motivos. Primero, cambio tecnológico. Aunque no sepáis de telecomunicaciones, seguramente habréis oído que se van a apagar o a quitar las centrales de cobre, y seguro que si teníais un teléfono fijo en casa os lo han quitado y os han puesto un cacharrito, ¿no? Os han quitado el teléfono fijo de toda la vida y ha desaparecido. La red de cobre se ha apagado, ¿vale? El cobre era ese par de hilos que conectaba nuestro teléfono con la central. Originalmente la distancia de una central a un cliente pues era entre 2 kilómetros, luego con mejoras de la tecnología, bueno, pues fue aumentado un poquito hasta 3, incluso 5 en las últimas versiones de transmisión de datos, y eso ha sido sustituido por la fibra óptica, las redes GPON, que pueden cubrir, pues desde una central podemos cubrir 20 kilómetros. Imaginad un edificio 20 kilómetros a la redonda, no hay ninguna ciudad en España que no quepa en un radio de 20 kilómetros, ¿no? A lo mejor en Madrid o Barcelona o Valencia dejas 2 o 3 por redundancia, pero desde el punto de vista tecnológico ya no necesitas tantos edificios. Aproximadamente el 90% de los edificios te sobran, ¿vale? Entonces, hace nada, menos de un mes, el 28 de mayo, se publicó la noticia: adiós definitivo al cobre. Hoy cierran las últimas centrales de España. Y todos sabemos lo que le pasa a un patrimonio industrial cuando deja de ser útil, ¿no? Que inmediatamente los propietarios lo que quieren es venderlo, ¿no? y monetizarlo. Bueno, para poder vender hubo también un cambio legal, ¿no? Un cambio legal en el año 2002, cuando los edificios, bueno, en realidad todas las infraestructuras de Telefónica dejaron de estar afectas al servicio público. Eso significaba que la compañía podía venderlas sin previa autorización del gobierno, ¿no? Entonces empezaron a vender algunas centrales pequeñas de las históricas, por ejemplo la de Ávila, y alguna otra más significativa, la de Estel en Barcelona o la de Río Rosas en Madrid, para convertirlas en edificios, pero para convertir en viviendas o en oficinas. Pero para eso necesitas un cambio de uso municipal, ¿no? ¿Vale? Bueno, esta de aquí es la de Gijón, ¿no? La de la Plaza del Carmen, que es de 1930, de José María de la Vega Samper. En todos los expedientes de cambio de uso, los ayuntamientos incluyen una frase que es directamente proporcionada por Telefónica, que es falta de uso y ocupación de las instalaciones, que además es verdad, ¿no? Si ya no necesitas tantos edificios, esos edificios van a quedar vacíos. El problema es que esos edificios están casi todos en zonas privilegiadas y entonces hay un altísimo riesgo de que sean derribados, ¿no? Entonces, lo mejor que les puede pasar es que se conserven la fachada y por dentro se conviertan en viviendas, hoteles o residencias, o, en el peor de los casos, pues serán derruidos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un párrafo del Plan General de Ordenación de Madrid, capital, que dice la aparición de importantes novedades tecnológicas en el campo de la transformación eléctrica de las nuevas centralitas telefónicas, aquí confunde central con centralita, gravísimo pecado, ha permitido una considerable reducción del espacio físico que éstas requieren para su funcionamiento, ¿no? Esta circunstancia ha permitido recalificar suelo infraestructural en otros usos de conformidad con el interés general, ¿no? O sea, se alude al interés general para recalificar el suelo de estas centrales para que se puedan construir viviendas y, y en algún caso, incluso un supermercado, ¿no? Esta es una noticia del Confidencial de este mismo año, ¿no? En la que se indica que 48 edificios de Madrid han sido recalificados, ¿no? Y hay noticias en toda España. O sea, esto es una marea, ¿no? Pues bueno, aquí a la izquierda arriba pues tenéis el de Telefónica, ¿no? O sea, una residencia de estudiantes. El de Zaragoza, un edificio de los más emblemáticos, pues era una sede de Primark, ¿no? El de Valencia, hotel, y el de Vitoria, viviendas, hoteles o residencias. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso de enajenación rapidísimo
Telefónica ha ingresado 1.000 millones por la venta de estos edificios y, como ya os digo, creo que en 1 o 2 años no va a quedar nada. Por eso nos contacta la Comunidad de Madrid para que a toda velocidad, y a toda velocidad son menos de 6 meses, cataloguemos los edificios que consideramos más valiosos, ¿no? Entonces, esto se ha hecho. Hemos completado 50 fichas en una base de datos de bienes inmuebles protegibles de la Comunidad de Madrid. En principio, mi tesis no era un inventario, ni tenía esa intención y no está organizada como tal, con lo cual hemos tenido que hacer mucho trabajo manual y utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial para rellenar esta información de catalogación, de georreferenciación, datos catastrales, en fin, un montón de información que requiere la Comunidad de Madrid para incluirlas en ese catálogo. Esta es una visión de la aplicación. Es una aplicación bastante antigua, por cierto, y como podéis ver, pues se recogen planos, se recogen fotografías, datos de autoría, bibliografía, toda la información que haya disponible sobre ese edificio, ¿no? Bueno, y algunas de las fichas pues ya corresponden a edificios vendidos. Este, por ejemplo, es el de la Plaza de Santo Domingo, que va a ser transformado en hotel premium, ¿no? Y con todo esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Bueno, pues no van a estar protegidos estos edificios porque están en la base de datos, pero sí es verdad que van a estar catalogados, ¿no? Entonces, al estar catalogados en una base de datos de la Dirección General de Patrimonio, al menos en cualquier expediente urbanístico alguien podrá alegar que ese bien está catalogado como un bien de interés patrimonial, ¿vale? No tiene ningún tipo de protección, ¿vale? ¿Qué es lo que deberían hacer las administraciones? Pues aplicar figuras de protección. Entonces, en línea con esta petición, pues por ejemplo, el año pasado, a mí me sorprendió que hasta 2024 la central de satélites de Buitrago, que ya no solo es un edificio que desde el punto de vista de las telecomunicaciones en España es de primer nivel, sino desde el punto de vista arquitectónico, esta obra de Julio Canolaso, pues sí, fue calificada como bien de interés cultural, pero en mayo de 2024, ¿vale? Es decir, hace solo un año. ¿Vale? Bueno, esta información que hemos catalogado queda a disposición del público para cualquiera que la quiera utilizar, pero me la va a tener que pedir a mí porque es una base de datos que no tiene acceso público. Es una aplicación antigua y la tiene la Comunidad de Madrid allí en sus ordenadores, ¿vale? Pero si me la pedís, yo os la puedo proporcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este curso 2025 en la Escuela de Arquitectura de Madrid estaban empezando sin relación con este procedimiento, un proyecto teórico de transformación de estos edificios en otros usos y bueno, han utilizado las fichas los alumnos, ¿no? De la unidad docente del profesor Luis Rojo. Y como conclusiones, pues lo que podemos decir es que este patrimonio está amenazadísimo. La catalogación es un primer paso para la protección. Lo que pasa que yo soy bastante escéptico de que esto vaya a proteger nada porque hay mucho interés económico detrás. Por supuesto, lo interesante sería que esto se extendiera a otras comunidades autónomas. Esto ha sido una iniciativa de la Comunidad de Madrid, pero el patrimonio está en toda España. Y nos falta preparar un documento de recomendaciones de protección. Cuento, ahí está el profesor Antonio Río, saluda, que cuento con él para que me ayude a confeccionarlo y entregárselo a la Comunidad de Madrid, de manera que esperemos que parte de este patrimonio se salve, pero como digo, no soy demasiado optimista. Y esto es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias por vuestra atención.